Pensemos por un momento en la siguiente escena. A ver. Es el año 1905. Ajá. Hay una sala llena de personas sin recursos y todas padecen tuberculosis. Una situación bastante grave en esa época. Exacto. Y están ahí para recibir unas clases médicas sobre normas de higiene, alimentación, descanso. Lo típico. Lo típico, sí. El médico a cargo da instrucciones precisas en la pizarra, esperando que la pedagogía haga su magia. Claro que aprendan a cuidarse. Pero, de pronto, ocurre algo asombroso. El verdadero poder curativo, esa chispa que empieza a mejorar drásticamente a los pacientes, Ujú. No viene de los datos médicos. ¿No viene de la lección en sí? No, viene de la conexión emocional que surge entre las personas sentadas en esa misma sala. Al compartir el espacio. Al compartir el espacio y la vulnerabilidad, exacto. Y bueno, hoy en nuestro análisis a fondo vamos a desempacar exactamente esto. La fascinante y a veces súper sorprendente evolución de la psicoterapia de grupo. Que es un tema interesantísimo. Y para entender cómo llegamos a desarrollar esta disciplina, nos vamos a basar hoy en un artículo académico fenomenal. Buenísimo, sí. Se publicó en la revista de psicoterapia en 2022. Se titula Historia de la psicoterapia de grupo. Antecedentes, inicio y desarrollo. Ajá. Y está escrito por los doctores Guillermo Gil Escudero y Mónica Rodríguez Zafra. Perfecto. La misión con el análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo esta práctica pasó de ser un experimento médico accidental a principios del siglo XX. A convertirse en una herramienta profunda. Exactamente. Una de las herramientas más complejas que tenemos para entender la mente humana. Y bueno, nuestras dinámicas sociales. Bueno, vamos a desempacar esto por partes, porque el recorrido histórico nos revela muchísimo sobre cómo interactuamos todos los días sin darnos cuenta. Totalmente de acuerdo. Regresemos un segundo a ese sanatorio en 1905. El médico a cargo de esas clases era Joseph H. Pratt. Pratt, ¿sí? Él armó grupos de hasta 20 personas. Originalmente era una idea 100% educativa. Era dar clases. Dar clases. Punto. Sin embargo, Pratt notó que el estado emocional mejoraba de una forma que la medicina tradicional, o sea, las simples instrucciones, no podían explicar. Y es que el tratamiento en grupo se había convertido en el elemento terapéutico central. Opacando la lección de nutrición. Por completo. Y la mecánica detrás de esto es reveladora. Fíjate que los pacientes se convertían en lo que se llama modelos esperanzadores los unos para los otros. Claro, al ver a otro mejorar. Exacto. Al ver a alguien con tu misma dolencia salir adelante, se genera una motivación que ningún discurso médico desde una tarima puede replicar. Es lógico. Había un apoyo mutuo genuino, un refuerzo social a los logros individuales. Y además, la homogeneidad del grupo jugaba un papel crucial. O sea que todos tuvieran tuberculosis. Exactamente. Al estar todos afectados por la misma dificultad física y social, se estableció un vínculo instantáneo. Que rompía el aislamiento de la enfermedad. Yo estaba pensando en cómo el sufrimiento compartido crea, digamos, un puente directo hacia la sanación psicológica. Es una excelente forma de verlo. Y ese modelo no tardó en llamar la atención en el campo de la salud mental, ¿verdad? Él llevó este enfoque a pacientes con esquizofrenia, Que normalmente estarían súper aislados. aislados por completo en tratamientos individuales. Lascelles comenzó a usar el formato grupal y se dio cuenta de que la interacción misma rompía con ese aislamiento severo. O sea que, poco a poco, el foco de dar una clase se fue desvaneciendo. Y la sesión grupal empezó a tomar el protagonismo absoluto. Como herramienta clínica en sí misma. Así es. Y esa transición preparó el terreno para un cambio mucho más radical. Hacia la década de los años 10, ¿no? Sí, en 1914. Un psiquiatra llamado Jacob Levy Moreno empezó a publicar sobre su trabajo. Moreno. Y él fue quien introdujo formalmente los términos terapia de grupo y psicoterapia de grupo. Él acuñó los términos. Él mismo. Y llevó la dinámica a un nivel completamente distinto al desarrollar el psicodrama. A ver, detengámonos ahí. Porque si Moreno rompe con la idea de simplemente sentarse en círculo a charlar, ¿cómo se veía realmente una de sus sesiones en la práctica? Bueno, Moreno creía que los conflictos internos no se resolvían solo hablando, sino escenificándolos. Literalmente actuando. Literalmente. En lugar de relatar un problema, el paciente lo dramatizaba en el espacio terapéutico. ¡Wow! Y esto introdujo mecánicas que hoy, bueno, son fundamentales,
Una es el juego de roles. El famoso role-playing. Exacto, donde asumes el papel de alguien más en tu vida para entender su perspectiva. Claro. Otra mecánica es el enfoque absoluto en el aquí y el ahora. Nada de hablar del pasado lejano de forma fría. Exacto. Forzaba a los participantes a vivir la emoción en el presente. Todo este trabajo estaba diseñado para facilitar la catarsis. Esa liberación emocional profunda. Sí, a través de la acción física y la identificación con los compañeros que también actuaban en la escena. O sea, puso el cuerpo en el centro de la recuperación. Totalmente. Pero a ver, mientras Moreno hacía este tipo de teatro terapéutico, había otra corriente gigante dominando el mundo de la psicología en esa época. Del psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis. Y aquí, si uno se pone a pensar, surge un dilema visual muy curioso. A ver. Tradicionalmente, la imagen del psicoanálisis es un paciente recostado en un diván, Ajá. en una intimidad total, mientras el terapeuta se sienta detrás a escuchar. Así es. La gran pregunta es, ¿cómo se lleva ese nivel de intimidad y exploración del inconsciente a una sala iluminada con 20 sillas y un montón de desconocidos? Parece imposible, ¿no? Sí. Pues Trigant Borrow fue quien intentó resolver esa paradoja a partir de 1918. Borrow. Sí. Él introduce los conceptos psicoanalíticos en el entorno grupal. Crea lo que llamó psicoanálisis grupal. Ok. Y su genialidad radicó en su premisa filosófica. Argumentaba que no somos individuos aislados, Sino seres sociales. fundamentalmente sociales. Por lo tanto, los trastornos no nacen en el vacío de una mente individual. Nacen de la fricción. Exacto, de la fricción entre el individuo y la sociedad que lo rodea. Y los textos detallan que Borrow identificó un conflicto interno muy específico, la tensión entre cómo nos sentimos realmente y la personalidad social que inventamos. La máscara. La máscara, exacto. Creamos una imagen para encajar, para que nos acepten, y esa máscara asfixia nuestra verdadera personalidad. Y genera un sufrimiento inmenso. El psicoanálisis clásico trataba de desarmar esa máscara aislando al paciente. En el consultorio. Pero Burrow concluyó que si el conflicto era social, aislar a la persona en una sala silenciosa no tenía sentido. Necesitaba otras personas para sanar el daño causado por otras personas. Un entorno social correctivo. En el grupo se examinan las represiones y las fachadas en tiempo real. Y el hallazgo clínico de Burrow, según las fuentes, fue que el entorno grupal, de hecho, ayudaba a disminuir la resistencia al tratamiento. Lo cual es fascinante. Es contraintuitivo. A primera vista uno pensaría que ante más personas uno se cierra más, por miedo a ser juzgado. Claro, el miedo al que dirán, Pero al observar que los demás en el círculo albergaban las mismas sombras, las mismas neurosis, se caía el telón. la necesidad de mantener el secreto se desmoronaba. La vergüenza perdía su fuerza. Es un alivio colectivo. Y avanzando hacia los años 30, figuras como Louis Wender y Paul Schilder encontraron aplicaciones aún más profundas para esto. ¿Qué hicieron ellos? Wender observó que los pacientes utilizaban inconscientemente al grupo para recrear experiencias familiares tempranas. ¿Cómo así? Empezaban a transferir los roles de sus padres o hermanos a sus compañeros de grupo. Ah, o sea que proyectaban a su familia en los desconocidos. Exactamente. Lo que permitía analizar conflictos de la infancia en vivo y en directo. Increíble. Y Schilder, por su parte, descubrió el efecto cascada. El efecto cascada. Notó que cuando un miembro se atrevía a expresar un sentimiento profundo, actuaba como un detonante para el resto, Estimulaba pensamientos en los demás. como una reacción en cadena. Claro, si alguien confiesa un miedo en la sala, de repente otras 3 personas dicen espontáneamente, oye, a mí me pasa exactamente lo mismo. El alivio es palpable en ese momento. Y sumando a esto, en 1949, Alexander Wolf aporta la idea de la transferencia múltiple. Un concepto clave. Wolf decía que el terapeuta empieza a ser visto como un padre simbólico y los compañeros como hermanos, La sala se convierte en un simulador seguro de la familia original. un laboratorio familiar. Exacto. Pero hay que hacer una aclaración crucial sobre toda esta etapa, desde Burrow hasta Wolf. A ver, La unidad de análisis en la mente del terapeuta seguía siendo el individuo, no el grupo. no el grupo. El grupo era solo una caja de resonancia útil, un telón de fondo para extraer el problema de una sola persona. Claro, el grupo en sí mismo no tenía identidad propia. ¿Todavía no? Y ese es precisamente el punto de quiebre.
En los años 40 ocurre un cambio de paradigma radical. Sí. Si usamos una analogía musical, hasta este momento los terapeutas estaban escuchando a un coro, pero solo se centraban en aislar las voces de los solistas. Uno por uno. De repente, se dan cuenta de que el coro entero es un instrumento único, Con su propia voz. su propia respiración, y se pasa de estudiar al solista a estudiar al organismo vivo que conforma el grupo. Y ahí entra Kurt Lewin, la figura central de esta revolución. Kurt Lewin. Influenciado por la psicología de la Gestalt, Lewin establece que el todo es mayor que la suma de sus partes. Claro. Él desarrolla la teoría del campo. ¿Y eso qué postula exactamente? Postula que la conducta de una persona en un grupo no deriva solo de su historia pasada, Ajá. sino que está anclada a un campo dinámico presente. Tu comportamiento depende en tiempo real de todos los demás elementos del grupo en ese instante. La interdependencia es absoluta. Absoluta. Él acuña el término dinámica de grupos. O sea, ya no es mapear la neurosis de uno, sino mapear las fuerzas invisibles que empujan a todos. Exactamente. Y esto tuvo repercusiones inmensas. Cruzó el océano hasta la escuela británica. ¿Con Wilfred Bion? Wilfred Bion, sí. En la clínica Tavistock, Bion notó que los grupos, actuando como una sola entidad, a menudo se desvían de su propósito original, Porque están lidiando con emociones compartidas, a un nivel preconsciente. Él llamó a esto supuestos básicos. que son como reglas tácitas que secuestran la atención del grupo. Sí, e identificó 3. El primero es la dependencia. Cuando el grupo actúa como si estuvieran ahí solo para ser salvados por un líder omnipotente. Pierden toda iniciativa. Esperan que alguien más haga todo el trabajo intelectual, El segundo es la dinámica de lucha-huida. donde la energía colectiva se enfoca en atacar a un enemigo externo imaginario. O en huir de la responsabilidad de la reunión. Exacto. Y el tercero es el emparejamiento. Ese me parece fascinante. Es cuando el grupo se queda pasivo mirando a dos personas. Como si la unión o el debate de esos dos miembros fuera a producir una solución mesiánica a todos los problemas. Es que si lo piensas, estos supuestos operan constantemente hoy en día. Todo el tiempo. Interfieren con lo que Bion llamó el grupo de trabajo, que es la parte racional y productiva. Sí, la teoría de Bion explica por qué una reunión corporativa termina siendo una queja colectiva contra otro departamento. Cayendo en el supuesto de lucha-huida. La labor del facilitador es devolverlos al estado racional. Tal cual. Y estas mecánicas nos llevan a la era de los 50 a los 70, descrita como una explosión creativa. Una gran expansión. La terapia de grupo sale de los psiquiátricos, Va a familias, prisiones, programas de adicciones. impulsada por la psicología humanista, la Gestalt de Pearls, Carl Rogers, los famosos grupos maratón. Que eran sesiones de crecimiento personal súper intensas. Pero claro, este crecimiento fue vertiginoso y también un poco caótico, ¿no? Bastante caótico. Al expandirse tan rápido, empezó a sufrir falta de rigor. Surgieron controversias sobre si realmente funcionaban o eran seguros. Faltaba un marco teórico propio. Muchos terapeutas aplicaban parches de la terapia individual, forzándolos en el grupo. Necesitaban orden. Y ese orden llegó en 1975 con Irving Yalom. Yalom, su libro Teoría y Práctica de la Psicoterapia de Grupo. Se convirtió en el estándar de oro. Yalom recopiló décadas de investigación y les dio un sentido cohesivo. Él introduce esta perspectiva integradora. Plantea que el grupo, bien estructurado, es un microcosmos social. Inevitablemente va a reflejar cómo te relacionas en tu vida exterior. Y destaca factores curativos, pero el motor principal es la retroalimentación en el aquí y ahora. Eso es vital. No es contar cómo te peleaste con tu jefe hace un mes. Es observar cómo interactúas hoy, en este momento, con los que están en la sala. Y que un compañero te diga, sin juzgarte, el impacto emocional directo que tiene tu actitud. Cuando no me miras a los ojos al hablar, siento desconexión. Esa retroalimentación inmediata, afectiva, permite identificar actitudes inadaptativas. Te das cuenta de cómo alejas a la gente. Y eso genera lo que Yalom llama experiencias emocionales correctivas. Entiendes tu patrón y lo cambias ahí mismo, en un entorno seguro. Esa sistematización maduró la terapia hasta lo que conocemos hoy. Ahora, hasta aquí hemos visto el desarrollo europeo y anglosajón. Sí, Pero nuestro análisis no estaría completo sin mirar el mundo hispanohablante. por supuesto. América Latina desarrolló marcos de pensamiento profundamente originales, y aquí resalta el psicoanalista argentino Enrique Pichón Rivière.
Una figura indispensable. Su aporte transforma cómo observamos los colectivos con la teoría del grupo operativo. ¿Cuál es la distinción principal de este modelo? Que el grupo está centrado implícita y explícitamente en una tarea. No es solo explorar emociones libremente. No, es reunirse alrededor de un objetivo, aprender, curar, resolver un problema. Pero al intentar avanzar, chocan con obstáculos internos. Pichon-Rivière decía que frente a lo nuevo, el grupo enfrenta ansiedades primitivas, miedos básicos. Dos miedos fundamentales. Sí, el miedo al ataque. El temor a que lo nuevo dañe al individuo o desestabilice su mente. Y el miedo a la pérdida. La angustia de perder el estatus o lo que ya se conocía. Piensa en la resistencia a implementar un nuevo software en una oficina. Excelente ejemplo. Esa tensión genera parálisis. Y para diagnosticarla, Pichon-Rivière usó herramientas llamadas vectores. Vectores. La afiliación, que es la identificación superficial. La pertenencia, que es una lealtad más profunda. La pertinencia, o sea, qué tan centrados están en la tarea real. Exacto. También cooperación, aprendizaje, comunicación y el TELE, que mide la afinidad o rechazo natural entre las personas. Es un mapa clínico sumamente detallado. Pero hay un concepto en su teoría que es casi poético: el portavoz. El portavoz. Esto cambia por completo la lectura de los conflictos. Totalmente. Cuando alguien enuncia un acontecimiento disruptivo o muestra mucha resistencia, no habla solo por sí mismo. Se convierte en el portavoz de una situación colectiva, Es el vehículo verbal de las fantasías inconscientes y miedos de todo el grupo. de lo que los demás no se atreven a decir. O sea, rompe con la idea de señalar culpables. Adiós al chivo expiatorio. Si alguien se vuelve súper confrontativo en una sala, la lectura tradicional diría que es el problemático. Pero bajo esta teoría, es solo el termómetro del sistema. El colectivo lo usa como megáfono para expresar una ansiedad compartida. Por eso la intervención terapéutica es en dos tiempos. Primero analizas al portavoz y luego amplías la interpretación al resto del grupo. Hay que devolverle el síntoma al colectivo. Si no, el grupo no avanza. Se inmoviliza. Y bueno, al repasar este siglo de evolución desde las salas de tuberculosis hasta estos mapas de resistencia, vemos que tenemos una herramienta brutal de observación. Para la vida diaria. Para la vida diaria, ya sea en una oficina, en una cena familiar, siempre hay dinámicas latentes, miedos ocultos. Supuestos básicos saboteando a la tarea. Comprender esto nos revela el papel que jugamos en el tejido social. Y para quienes nos escuchan, esto deja una reflexión final muy provocativa. A ver. Basándonos en este concepto del portavoz de Pichon-Rivière, si en sus propios círculos sociales hay alguien que acapara la atención, alguien muy ruidoso o que parece frenar todo. El mal llamado problemático. Exacto. Detengamos el juicio un segundo. Si esa persona es solo el síntoma del sistema, la pregunta es: ¿qué verdades incómodas sobre nosotros mismos? ¿Qué miedos compartidos está gritando esa persona por nosotros? Una lente que definitivamente transforma cómo entendemos nuestras fricciones cotidianas. Sin duda. Bueno, agradecemos el tiempo dedicado a acompañarnos en este recorrido analítico. Dejamos el espacio abierto para que sigan cuestionando las dinámicas de sus propios mundos sociales. Hasta la próxima exploración. Ha sido un gran placer. Hasta pronto.